Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos ven en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales del programa Academish. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Verónica Mayeli Errejón López, quien nos presentará la capacitación Impacto Económico de las Políticas Fiscales del Gobierno Mexicano, el cual sabemos que tendrá mucho impacto en los conocimientos que vamos a adquirir, porque ahora verán, les presentaré su formación y su desarrollo profesional. Ella es tiene licenciatura en Contador Público por la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Marketing Digital e Innovación en Redes Sociales por la UNICLA. También tiene maestría en Fiscal por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Michoacana, de la Universidad, un doctorado en Ciencias de la Educación y un doctorado en Fiscal. Es evidente su experiencia, doctora. También tiene una experiencia laboral, 15 años como contadora para la fábrica Old Moran Goods en León, Guanajuato. Servicios independientes en la sociedad fiscal. Experiencia docente, 14 años en experiencia a nivel media superior, ejecutivo, maestría y doctorado. Tiene experiencia en conferencias como ponente en varios congresos nacionales e internacionales, expositor de CAP Fiscal, impartiendo reformas fiscales 2022 en Morelia, Celaya, Acapulco y Cuernavaca. Sin más, le cedemos la palabra a la doctora para que nos pueda dar esta importante capacitación. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchos ya me conocen, soy la doctora Verónica Mayeli. Los saludo desde el norte, sur o centro, de donde me están acompañando. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, yo les traigo la propuesta de un artículo que próximamente por ahí estaré publicando en una revista, no les quiero decir cuál, pero es a nivel internacional. Entonces, el análisis que hago precisamente es a las políticas fiscales que actualmente pues está aplicando el nuevo gobierno y el impacto o la crítica que va a detonar todo esto, pero en un sentido económico. Entonces, en este sentido, vuelvo a repetir, esto es un resumen, un análisis prácticamente de un artículo que próximamente pues estaré publicando. Bueno, ¿qué es lo que debo de conocer o qué temas para que se vayan identificando son los que vienen en dicho artículo? Normalmente cuando el lector lee un artículo, obviamente muchas veces no sabe o no identifica temas fiscales o económicos. En este sentido, lo que contiene pues es una clasificación de políticas, contiene lo que son modelos económicos, hablo del modelo neoliberal que es muy criticado por el actual gobierno, el modelo post-neoliberal, teorías económicas, administrativas para que vayan entendiendo el contexto, pero también la repercusión o el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces gastamos y gastamos, pero no sabemos por qué gastamos. Bueno, pues hay teorías que el día de hoy nos aclaran todo. El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Fiscalización, los 100 compromisos que tiene para el segundo piso, la Cuarta Transformación, y por último, el análisis del impacto económico que se va a tener. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Voy a partir de una clasificación de políticas. Cuando yo digo políticas, ¿a qué me refiero? Para que funcione adecuadamente o correctamente cualquier país, esto es independientemente de que si vivo en México o en otro, no importa, todos los países para tener una estructura o un funcionamiento económico adecuado deben de regirse por políticas. Las principales pues son las políticas económicas, que conlleva toda la recaudación y obtención de impuestos. Entonces prácticamente es todo un sistema
tributario de cómo van a estar operando. En este sentido, todo lo que tenga que ver con reformas, derogaciones, adiciones a leyes, pues aquí se va a estar involucrado. Siguiente, políticas económicas. Las políticas económicas llevan un sentido en el cual siempre se busca un crecimiento económico. ¿Con qué lo mido? Pues obviamente ahí en economía vemos lo que conocemos como el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Para qué me sirve? Pues obviamente para medir el crecimiento de un país. Entonces todos los gobiernos van a estar interesados siempre en el crecimiento de un país, tener una estabilidad en el empleo, pero también un desarrollo económico. Posteriormente vamos a tener políticas financieras. ¿Cómo obtengo esos recursos, pero también cómo los aplico? Lo que nosotros conocemos como Ley de Ingresos de la Federación o la Ley Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación también. Políticas comerciales. Acuerdos comerciales para llevar a cabo ya sea importaciones o exportaciones con países. Y por último, políticas monetarias. Aquí, pues, quien tiene la plena autonomía es el Banco de México. En este sentido, todo lo que tenga que ver con los sistemas de pago, el buen funcionamiento, regulación al sistema financiero. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza tener una estabilidad inflacionaria, pero también abastecer en moneda y en billete, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que debo de cuidar? Pues el tipo de política que se va a aplicar, ya sea expansiva o bien restrictiva. ¿Por qué les doy esto? Para que vayan entendiendo el contexto. Bueno, yo he escuchado mucho en la mañanera que me dicen, y me siguen diciendo, y no se cansan de decirlo, es que los neoliberales me hablan mucho de ese modelo. Pero la pregunta es, ¿qué conoces del modelo? Porque es bien fácil decir, es que son neoliberales. Sí, pero espérame tantito. Para empezar, tu país, ¿qué modelo económico aplica? Porque de ahí parte todo. Todos los países van a elegir el modelo económico por el cual se van a guiar. Socialista, comunista, neoliberal, pues neoliberal, no sé, pero cada país elige un modelo económico. En este sentido, cuando llega al poder Carlos Salinas de Gortari, a él no le importó que 12 años antes José López Portillo haya nacionalizado la banca. Los bancos eran nacionales. Con Carlos Salinas de Gortari dijo, con permiso, espérame tantito, no me interesa. 12 años después, implementa lo que es el modelo neoliberal. Entonces, cuando se da la transición de ese modelo, ¿en qué consiste? Consiste en restarle poder al gobierno. Cuando digo poder al gobierno es porque muchas empresas del sector del sector público, empiezan a privatizarse. Se privatizaron bancos, Telmex, que muchos lo conocen, ahí no está, pero también por ahí sale la REA, el rey del cobre. O sea, muchos empresarios que actualmente, por la revista Forbes, podemos ver que son de los mexicanos más ricos y precisamente lo logran en ese sexenio, en el de Carlos Salinas de Gortari. Con Ernesto Zedillo, pues ahí también se privatizan algunas empresas, con Fox, con PAN y con el PRI, ya con Enrique Peña Nieto. Pero, ¿por qué debilitar? Es parte de un modelo. Por ahí nos dicen, ay, es que puede ser la mano invisible. No, no se refiere a eso. Se refiere a que vas tú transnacional, o no simplemente transnacional, sino simplemente como una cúpula de capitalistas, donde van monitoreando o van haciendo
cada vez más fuerza, más poder. En este sentido, toman fuerza. Empresas privadas toman fuerza. Esa es la característica de un modelo neoliberal. Quitarle o restarle poder al gobierno para ellos poder aumentar. Pero ¿qué pasa en el modelo post-neoliberal? Aquí llega Andrés Manuel López Obrador, el 1 de mayo del 2019, hace el cambio de modelo. ¿Este modelo en qué consiste? A ver, si aquí le restas poder al gobierno, ¿qué significa del otro lado? Pues súmale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer obras emblemáticas que marquen la diferencia. Obras que trasciendan y que vayan fortaleciendo el poder en el gobierno. La pregunta es, si no te dejan mucho presupuesto, ¿cómo lo vas a hacer? De ahí parte la primera interrogativa. Entonces, el Tren Maya, el aeropuerto, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico. Entonces, esa es la idea. Empezar a hacer obras. Pero eso ya pasó, ya estamos en un nuevo sexenio, ya estamos con Claudia. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que va a hacer. Teorías económicas y administrativas. ¿Por qué traigo a contexto teorías económicas? Porque tenemos que entender la historia para entender el contexto. Si yo leo, por ejemplo, el libro de Adam Smith, Riqueza de las Naciones, es una teoría clásica que de hecho todos los economistas clásicos se inspiran en él. ¿Pero de qué me habla? Él me habla precisamente de la división de trabajo. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida? Bueno, si tú como empresa, supongamos que un ejemplo eres Coca-Cola, ¿dónde se toma Coca-Cola? ¿En todo el mundo? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió eso? Hay teorías, porque Adam Smith lo podemos ver en economía, lo podemos ver en sociología, lo podemos ver en administración. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? ¿Para qué quedarme en un país si puedo ir colocándome en otros países? ¿Me explico? ¿Qué es lo que hago? Voy absorbiendo empresas, voy absorbiendo, monopolizando. No sé si me explico. Entonces, se mueve economía por consumir. El consumo genera riqueza, ¿sí? Y es algo de lo que él habla. Siguiente, Alfred Marshall. ¿Tú sabías que estudian el comportamiento de los consumidores? ¿Estudian las emociones de los consumidores? Tú pensando que eres feliz, ¿sí? ¿Por qué eres feliz? ¿Porque consumas? ¿Qué te generan las compras? Una fecha festiva, por aquí, ¿qué viene? Navidad, te quiero, te amo, pero ¿por qué tengo que demostrar mi afecto con regalos? La pregunta es, si se consume, hay derrama económica. Por lo tanto, hay pago de impuestos. Hay reactivación de economía. Entonces, no es nada más de comprar y gastar. No, todo esto es un comportamiento de la oferta y la demanda. Bueno, por otra parte, tengo a Abraham Maslow. Este ni siquiera tendría que estar aquí porque no es economista, es de administración. Pero el análisis que hago ahí en el artículo, porque luego muchas veces los consumidores compramos. Sí, pero a veces ni siquiera es un tema de consumismo o porque lo ocupas, es simplemente psicológico. ¿Por qué? Porque no has cubierto tus necesidades. Abraham Maslow, en la teoría de la motivación, me habla, por ejemplo, de necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización.
que obviamente pues no las voy a desarrollar, ahí les dejo nada más en contexto para que ustedes pues obviamente ya lo investiguen. Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Tú por qué gastas? De acuerdo a Alfred Marshall, hay una teoría marginalista y significa que es la satisfacción que te genera al consumir un bien o un servicio. ¿Por qué gastas? ¿Te causa emoción las compras? Pues obviamente sí, pero esta emoción, ¿qué crees? Pues al SAT lo dejas bien contento y bien feliz, porque tienes un exceso de gastos con tarjetas de crédito, con tarjetas departamentales. ¿Y qué crees? Ni siquiera todas las compras del mundo te pueden generar una tranquilidad muchas veces. Porque puedes comprar, pero pues ahí tienes acumulación de ropa, de zapatos que ni usas. Al final del día, yo concluyo que la tranquilidad, ¿quién te la da? Tu propia autoestima, tu amor propio. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida? Porque todo empieza de ahí, de teoría del consumismo. ¿Qué pasa cuando gastas más de lo que ganas y declaras? Porque, no, hombre, andas, gaste y gaste. Pero la pregunta es, ¿sí lo declaras? Fiscalmente lo conocemos como discrepancia fiscal. Esta discrepancia fiscal, las compras que tú tienes al adquirir bienes o servicios y usas tarjetas de crédito, tienes una cuenta de banco, pues ¿qué crees? A partir de la reforma 2022, en el artículo 55, fracción cuarta, todas las instituciones financieras le brindan la información al SAT por depósitos superiores a 15,000 pesos. Entonces, toda la información la tiene el SAT. ¿Por medio de qué? De los bancos. ¿Por qué? Porque no hay secreto bancario. En este sentido, en el artículo 91, en la ley del impuesto sobre la renta, pues ahí podemos identificar también el concepto de discrepancia fiscal, por si no quedó claro con lo que ya mencioné. Bueno, ahora dejo un paréntesis ahí con la discrepancia fiscal y voy a interpretar un poquito qué tiene que ver el Plan de Desarrollo Nacional, para ir como vinculando. Ahorita lo traigo otra vez a contexto. El Plan de Desarrollo Nacional es un documento en el cual pues se presentan por parte del gobierno y por parte de algunas consultas públicas que se han hecho, donde se explican cuáles son sus objetivos y también lo que serían estrategias prioritarias durante su sexenio. A mí, Andrés Manuel López Obrador me dijo, y le compré la idea, que tenía que erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Dije, sí, perfecto, porque estamos cansados, queremos un cambio en el país. Pero ¿saben cuál es la respuesta de ella? ¿O qué fue lo que detonó todo esta propuesta? Hay que leerlo, dice. Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer obligatoriedad en las declaraciones. Me está estableciendo la obligación, no es opcional, obligación patrimonial, fiscal y de interés de todos los servidores públicos, eliminar el fuero a los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque todos queremos un cambio. Pero en este cambio tuvieron que cuadrar jurídicamente. Cuando digo cuadrar jurídicamente, ¿a qué me refiero? Reformas. Reformas en un impacto legal, en un impacto penal. Oye, pero yo soy un simple contribuyente. Sí, pero esto se detona precisamente del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido,
Lo dije al revés, Plan de Desarrollo Nacional. En este sentido, ¿qué es lo que se busca? Reorientar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se creará una unidad policial especializada en el lavado de dinero. Vamos a ver entonces, aquí muy rapidito, gracias a esa propuesta se hace la reforma de 5 leyes. ¿Qué leyes? Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio, Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, lo vinculan al Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son los delitos que se gravan en materia fiscal penal? A consecuencia de esta propuesta, el contrabando, que es cuando introduces mercancías y no pagas impuestos por ellos. Operaciones inexistentes, cuando te la pasas comprando facturas. Defraudación fiscal, cuando tú, contribuyente, no pagas impuestos, no declaras, consigues documentos falsos, facturas, pues, para que se entienda, simulas una nómina, tuviste que haber presentado el anual, no lo hiciste, entre otras cosas. Si yo reviso entonces para cuadrar y cerrar, por ahí también tenemos la Ley Federal para la Prevención de Recursos de recursos de procedencia ilícita. Si yo reviso el artículo 17, pues ahí me da una lista de operaciones vulnerables que marca el SAT. Una de ellas, precisamente, ya lo que les comentaba, con el uso de tarjetas de débito, crédito o departamentales, pues es una actividad vulnerable que no tenemos que dejar a un lado. Pero, ¿de qué me sirve conocer esto? Si se llega a aplicar la extinción de dominio, pues tus bienes ya son rematados, son ofertados en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se subastan. Bueno, una vez que se hace la reforma al 2020, hay un problema en México y a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando viene lo que es la pandemia, el COVID-19? Fue un problema a nivel mundial, donde el gobierno tuvo que aplicar una serie de estrategias para aumentar la recaudación. Y en esa necesidad de aumentar la recaudación, ahorita vamos a interpretar gráficamente, a partir de esa fecha, qué es lo que empieza a hacer para aumentar. Bueno, se implementa lo que es el Plan Maestro de Fiscalización en este sentido. Solamente interpreto estadísticamente hasta el 2024, porque esto es anual. Y se pueden clasificar según sus objetivos: enfatizar la fiscalización de grandes contribuyentes omisos, promover una cultura del cumplimiento voluntario, lo que nosotros en fiscal conocemos como facultades de gestión, y ampliar la fiscalización electrónica. ¿Por qué se los pongo en rojo? Porque una de las propuestas del actual gobierno precisamente es esta. Masivamente, históricamente, la fiscalización electrónica va a estar al día. Bueno, si yo reviso el histórico, vamos a identificar, por ejemplo, del 2020 al 2023. Si tú observas, pues ha ido en aumento, pero lo más histórico parte en 2023, al 12.3%. Oye, Vero, pero ¿por qué se incrementó de esta forma? ¿Por qué? Porque gracias a la reforma 2022 no hay secreto bancario. Y como no hay secreto bancario y tú te la pasas siendo un ser emocional, sientes que mereces todo y pues pagas y no dejas de pagar con tu tarjeta, tienes operaciones bancarias, pues esto le ha facilitado mucho a la autoridad las revisiones.
Eso nada más se los digo como análisis y como comentario. Pero, ¿qué pasa en cuestión de auditorías? Si yo reviso recaudación por auditorías a grandes contribuyentes, el dato es igual. Si tú revisas a partir del 2022, gracias a la información que tiene el SAT, ha incrementado. Ha incrementado, obviamente, pues esa fiscalización. Pero no solamente los bancos le brindan información. Puede obtenerlo de corredores, de agencias, de notarios, entre otros, por el uso de comprobantes fiscales digitales. Entonces, toda la información la tiene. Una característica principal que hay que recalcar de este gobierno, o más bien dicho, de la fiscalización eficiente que utiliza el SAT, es que utiliza tecnologías de información y comunicación, sistemas de gestión tributaria electrónica, Big Data y análisis de redes, inteligencia artificial, robotización en acciones y en auditorías fiscales. ¿Por qué? Porque se busca ser más efectivo, más eficiente, pero aumentar la recaudación. Si yo reviso entonces, me regreso, 2023, ¿cómo cerró? De un año a otro, más el 12.3%. ¿Cómo crees que estemos cerrando 2024? Si toda estadística va a la alza, no creo que vayamos a hacer la excepción ahora, ¿verdad? No sabemos, hay que esperar porque todo cierra en el ejercicio. Y muchas veces, cuando se detona más, es a finales del ejercicio, que es a finales precisamente de año. ¿Cómo promover una cultura de cumplimiento voluntario? Lo que nosotros en fiscal conocemos como facultades de gestión. ¿Qué es lo que me dice la ley? A ver, no se considera que las autoridades fiscales inician en el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten. O sea, no te estoy revisando, contribuyente, cálmate, no te asustes. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Qué te estoy solicitando? Informes, documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Eso quiere decir que si te llega una carta de invitación y haces caso omiso, lo que parecía una invitación, pues puede tornarse posteriormente en una facultad de comprobación. ¿Puedes ser sujeto a revisión? Sí. Una visita domiciliaria, llegan a tu domicilio, puede ser revisiones de gabinete, te solicitan que vayas a las oficinas del SAT, o bien revisiones electrónicas. Tú bien dormidito en tu casa, tranquilito, y el SAT trabajando eficientemente. Obviamente con la información que obtuvieron de terceros. Índice de medidas para aumentar la recaudación. Aquí no lo voy a desarrollar, nada más lo comento, porque aquí cada país va a tomar las medidas que le sean necesarias. En este sentido, México toma de acuerdo a lo que es el Plan Maestro de Fiscalización. Entonces, en este sentido, yo hago esta gráfica respecto a la práctica, porque ahí tenemos fiscalización por comprobantes fiscales digitales, el buzón tributario, el cobro persuasivo. A ver, ¿no me vas a pagar? Entonces, ¿qué puedo aplicar? Un procedimiento administrativo de ejecución, cartas de invitación, correos electrónicos. Las revisiones, como ya los había mencionado, pueden ser electrónicas, de vigilancia profunda y fiscalización al sistema financiero. La pregunta es, si todo esto se detonó en los últimos 2 años, ¿qué me espera para el 2025? ¿Más apoyos a programas? ¿Programas de qué tipo? A ver, los que están ahí en casita, los que están aquí presentes, ¿qué han escuchado? ¿Qué sigue en el tema de programas? No se los quise dar completo. ¿Cuál es la propuesta de la presidenta?
Pues y programas. sigue lo de Sembrando Vida, que está incluso extendido internacionalmente. El apoyo se extiende a Honduras, Guatemala y El Salvador. Y nada más está dando con continuidad también a los programas ya establecidos, como los Jóvenes Construyendo el Futuro y lo que ya venía con la primera gestión del actual partido. Muchísimas gracias. Dice, estamos supervigilados por el SAT. Gracias, Pati. Aumento a los ya existentes. Se amplía, es correcto, se amplía el apoyo de mujeres de 60 a 64 años. Estos apoyos, ¿cuántos reciben? Pónganla ahí en el chat porque luego van a decir que me lo estoy inventando yo. Programas, apoyos a becas, adultos mayores, Sembrando Vida, entre otros. La pregunta es, si nosotros revisamos el presupuesto de egresos de la Federación en el ramo 20, ¿tú sabías que es de los más altos? ¿Es el segundo más alto? Imagina todo el presupuesto. Primer lugar, educación, porque es a lo que más se le asigna. Pero segundo lugar, al bienestar. Y dentro de ese ramo 20 del bienestar se encuentran programas sociales. Bueno, vamos a continuar entonces. Una pregunta a los jubilados también, ahí ya no alcanza a leer. A ver, dice, una pregunta, ¿los jubilados también tienen obligación de presentar declaración patrimonial? Cuando tú declaras respecto a declaraciones patrimoniales es porque eres un funcionario. Esto ni siquiera aplica para un asalariado. Entonces sería cuestión de ver el contexto de cada trabajador para no generalizar. Siguiente. Paquete económico 2025. A ver, ¿quién dijo que no había reforma fiscal? Porque por ahí dijeron, no, hombre, no hay. ¿Cómo no? Cuando se presenta el paquete 2025, 2026, 2027, y conforme vaya uno viviendo los años que nos toque interpretarlos, pues aquí los voy a traer. Se clasifica en anexo A, que es la Ley de Ingresos de la Federación, anexo B, que es el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, que se aprobó por más de 9 billones. Anexo C, criterios generales de la política económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos de Federación y presupuesto de egresos. Anexo D, aquí es cuando, si hay alguna reforma, nos vamos a dar cuenta. Siempre hay que revisar lo que sería el anexo D. Y el anexo E, que en este caso es el que reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Derechos. En este sentido, yo solamente voy a hacer el análisis del anexo B, que en este sentido fue lo que ya comentábamos del presupuesto de egresos al ramo 20, que es bienestar social, los gastos que se iban a tener. ¿Cuál es la propuesta de la nueva presidenta, de Claudia Sheinbaum? Bueno, busca en un primer punto una agencia de gestión de innovación pública. Cuando yo hablo de innovación me refiero a cambios. Entonces, ¿qué cambios vienen? ¿Sí están bien sentados? Bueno, ahorita les traigo 100 ideas para que tengan claro. Una fábrica de software como nunca antes. Porque queremos estar al día. Fiscalización, digitalización, agilización en trámites. Pues qué bueno, porque sirve que no tarda mucho, probablemente, ya en salir un título. Ya lo que actualmente vemos con una acta de nacimiento, con una CURP. Antes te tocaba ir al registro civil. Actualmente muchos trámites ya se están digitalizando. Entonces, esto puede ser favorable, sí, para todos. Pero hay que ver el punto de vista, qué tan favorable te puede ser
en materia fiscal. Y Ley General de Simplificación y Digitalización. Obviamente, pues para agilizar trámites y servicios. La pregunta es, ¿qué me espera con los 100 compromisos de la Cuarta Transformación? Aquí no les traje los 100, porque sí me gustaría que de forma independiente buscaran, interpretaran, leyeran. Yo solamente manejo la primera página, pero con esa tenemos, vamos a ver. Voy a partir de República Democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable. Mantendremos la división entre el poder político y económico. ¿A qué me refiero con ello? A todos nos quedó claro los modelos, lo que explicábamos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? No te lo van a decir directamente, pero creo que ya todos entendimos la interpretación inicial, ¿verdad? Gobierno sustentado en humanismo mexicano. ¿A qué se refiere? Pues tenemos una constitución, nos regimos por derechos humanos. Gobierno sensible y cercano a la gente. A ver, no somos populistas, pero todos los programas, todos los cambios políticos, económicos, ¿quién decidió? Pues el pueblo. ¿Quién elige al presidente, al poder ejecutivo? El pueblo. ¿Al legislativo? El pueblo. ¿Y al judicial? Ahora el pueblo. Entonces, sí estamos más cercanos a la gente, ¿verdad? Ahorita que les empiece a explicar, a ver si opinan lo mismo. A ver si siguen con estas ideas. Respeto a todas las libertades. Sigue igual. Respeto a todos los derechos y combate la discriminación. Bueno, ahí se los voy a dejar para que los lean. Yo nada más me voy a ir a puntos estratégicos. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, no termino hasta mañana. Me voy a ir al voto popular para mayor autonomía del Poder Judicial. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de revisar? Tú si eres licenciado, recién egresado, ya con unos cuantos añitos de experiencia, mínimos 2, y que tengas el título, ya con eso puedes aspirar a tener un puesto. Oye, Vero, yo conozco compañeros, amigos, doctores que me dieron clase, que tenían doctorados, un currículum que yo no los llego ni a la mitad para poder tener un puesto y años de experiencia. Entonces, sería un retroceso intelectual. Imagínate tu contribuyente que ganas un caso y la autoridad no está de acuerdo porque tiene 5 años, incluso para volver a demandar y retomar nuevamente el proceso. Pues llega, le dice al juez en turno, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo con el resultado. Pero el contribuyente ya hasta se gastó el dinero, ya andaba festejando que ya le había ganado al SAT. Pues, ¿qué crees? Dijo mi mamá que siempre no y hay que reponerla. La pregunta es, ¿qué seguridad vas a tener? Esto es un ejemplo muy absurdo, pero se me ocurrió en este momento. Resulta de que cuando tú tienes un trabajador, independientemente si es del sector público, si es funcionario, pues tienes que indemnizarlo. Muchos jueces se han manifestado de que renuncio. Si yo fuera juez o si fuera jueza, pues también digo renuncio. ¿Por qué? ¿Cuántos años le invertiste de tu vida? ¿Con cuánto te van a indemnizar? ¿Tu prima de antigüedad? Sí, los que llevan todo ese tiempo.
La mayoría son adultos. ¿Y quién crees que lo va a pagar? Una deuda millonaria solamente para elegir. Y vas a elegir a alguien que tiene un título de licenciado en Derecho, pero probablemente la pregunta es, ¿tendrá la capacidad intelectual de resolver? Se busca agilizar procesos. Sí, pero en todo esto que se propone, ¿cuánto nos va a costar a los mexicanos? Miles y miles de millones de pesos. Si yo me regreso a interpretar el Plan Maestro de Fiscalización, ¿qué obras estaba realizando el anterior gobierno? Que eso fue lo que detonó, obviamente, mayor recaudación. Pero tú dices, ¿y el actual entonces ahora qué va a hacer? ¿En qué se va a gastar el dinero? ¿Por qué le interesa el recurso? Esa recaudación, ¿por qué? Porque resulta de que necesita financiar ¿qué? Pues ese sistema electoral, ¿no? Del Poder Judicial, que no es nada barato. Siguiente, reforma el sistema electoral. La idea es votar. No reelección en puestos de elección popular. Gobierno honesto, sin nepotismo, entre otros. Aquí me dicen, y con esto me voy a reír un poquito. Dice, no aumentarán, vuelvo a repetir, no aumentarán los precios energéticos ni la canasta básica. A ver, si tú eres un contribuyente, pagas sueldos, ¿aumenta el salario mínimo? Sí. Por lo tanto, aumentan los impuestos, las cuotas de seguridad social, los costos en los productos. Si te aumenta la gasolina, que dijeron que no, pero cada año sube, pues es lógico que tiene que subir. Y ahorita lo vamos a ver más adelante y les digo por qué. Digitalización más grande de la historia. ¿Qué es lo que se busca? No va a haber secreto. Ya ahí por donde tú le busques. ¿A qué te invito? A que reflexiones sobre tu comportamiento, lo que estás haciendo, cómo te manejas con tus finanzas personales. ¿Tú crees que eso del inicio nada más te lo puse por ponerlo? No, es para que vayas reflexionando qué es lo que tienes que hacer. Es un mensaje muy al estilo Berito, muy subliminal. No te lo digo yo, te lo dice un autor. Pero ve considerándolo porque al final del día no hay secreto. De ahí me voy a República Sana. Consolidación del IMSS Bienestar. Se crearán farmacias para el bienestar. Bueno, eso es bueno porque se fortalece el sistema de salud. No todo es malo, al contrario, qué bueno. Pero por ahí también vemos en República con acceso a vivienda. Pongan mucha atención porque aquí es donde los dejo pensando dos veces. Resulta de que se pretende construir más de 1,000 viviendas. ¿En qué momento el gobierno se convierte en una constructora? ¿En qué momento tú puedes pagar tu casa? Pues desde que existe el Infonavit, y qué bueno. Pero, ¿qué pasa si no la pagas? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Qué hace el Infonavit? Pues la respuesta ustedes ya la saben. Pero aquí la finalidad es que el gobierno, pues, para apoyar, obviamente, a la sociedad, pretende construir más de 1,000 casas. ¿Y quién crees que lo va a pagar? No escucho. Sí, nosotros. Los contribuyentes. Hay que esperar a ver cuál
obra, porque las del sexenio anterior, con la fiscalización, estuvieron fuertes. A partir de este sexenio, pues la casa no es cualquier cosa. Imagínate, construir una casa y el gobierno quiere construir más de 1,000, pues entonces hay que considerarlo. Lo bueno es que también te puedes rentar la casa, ¿eh? Me imagino que de esos que no pagaron, pues te rento la casa, ¿no? Tengo un ingreso. Son ingresos que obviamente pues al gobierno le benefician. Pero a cuenta, después de 7 años, si no quieres seguir pagando renta, lo dejamos a cuenta y adquiere tu casa. Ya pasa desde, no sé desde cuándo, pues, pero con el Infonavit, de que también esas casas que se quedaban a deuda o que no terminaban de pagar, se remataban y había quienes las adquirían a un precio casi de remate. Incluso yo conozco amigos que tienen 3, 4, 5 casas de esas que compraron ellos pues, con mayor poder adquisitivo, ¿no? Y las rentan. Entonces también hacen ese ejercicio el Infonavit, lo hace desde antes pues desde que tengo memoria, no sé, 20 años. Pues ahora imagínate que ya es más popular el asunto. Esa es la ventaja. Que ya también al gobierno le puedes pagar la renta de la vivienda y si en un momento deseas adquirirla, pues te toma cuenta esa renta. Consejo para los inmobiliarios, porque sé que más de alguno anda por ahí. Si tuvieran alguna duda, pues ahí me indican en el chat, pero es una estrategia para comprar inmuebles. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo reviso la página de, búscalo así, informe trimestral de Banxico, voy a ver la variación y en inmuebles, desde el sexenio anterior, se fue a la alza. Y no digo que al doble, pero sí se fue a la alza. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos? Una buena estrategia fiscal y financiera. ¿Por qué les digo esto? Porque si vamos así, en la estadística que va a la alza, pues probablemente a tu hijo ya le resulte imposible, probablemente después, adquirir un bien. ¿No han notado que han subido los inmuebles en el sexenio anterior, a la fecha? No, la estrategia fue en el sexenio anterior. Y no lo digo yo, lo dice la estadística. Busquen Banxico, informes trimestrales, ahí están. Expectativas económicas. Porque hablarte bonito cualquiera puede, ya para interpretar todos estos documentos yo se los hago en un resumen muy didáctico, muy digerible, porque luego muchas veces utilizamos lenguaje que algunos contribuyentes ni siquiera conocen, porque no se relacionan con el tema. Pero yo los invito a que cuando salga este artículo lo lean, porque va en un sentido personal, no es muy técnico, es muy didáctico. Expectativas económicas. Para empezar, me han dicho que todo está bien. A ver, y si todo está bien, ¿por qué vamos a tener un PIB muy bajo? Si no mal recuerdo, para el 2025 se estima un 2.3. A diferencia de otros años. ¿Eso qué significa? Foco rojo. Les voy a dar varios análisis y no lo digo yo, ya ustedes buscarán, pero ¿se acuerdan la crisis de 1994? ¿Qué pasó con cuando Carlos Salinas de Gortari deja el poder y lo retoma Ernesto Zedillo? En una reunión con empresarios, lo que nosotros conocemos como efecto tequila o error de diciembre, comete la imprudencia de decir que en términos económicos pues venía probablemente una devaluación del peso del 20%. Ustedes recuerdan la transición que se hizo de la moneda por una inflación que nadie te lo va a decir, pero fue del 300%. Entonces, ¿en qué me baso para decir esto? Cuando yo digo inflación, ¿a qué me voy a referir? La inflación es cuando aumentan los precios.
Analiza, por favor. Hace 6 años tú comprabas un refresco y tenía un valor de 5 pesos. Una Coca-Cola. Cuando terminó el sexenio, la misma Coca-Cola tenía ya un valor de 16 pesos. Entonces, ¿dejaste de tomar Coca-Cola? No. Pero sin embargo, tu poder adquisitivo para comprar ya fue diferente. ¿Por qué? Porque si aumentan los costos en los productos, pues aumenta todo. Pero, ¿a qué se debe la inflación? Porque luego muchos dicen que es un tema económico por el tipo de cambio o por un exceso en las importaciones. ¿A qué se debe la inflación? Hay muchos factores. Aquí solamente vamos a interpretar algunos que van a ser estratégicos o detonantes a partir del próximo año. ¿Por qué lo digo? Porque va a haber un incremento en el salario mínimo. Hay un incremento del 12%. En este sentido, me va a quedar de 278.80 y en zona fronteriza de 419.84. ¿Qué impacto tiene la inflación? Si te aumentan el salario, pues ¿qué no beneficia al trabajador, a la comunidad? ¿O por qué el impacto? No entiendo. A ver, para que nos quede claro, les traigo una tablita. Aquí tengo 2024, aquí tengo 2025. Si yo reviso un trabajador mensualmente, si hiciera algún cálculo en UMA, porque luego muchas veces la ley me establece algunos cálculos en UMA, pues me quedaría de 3,300.53 al mes. En 2025 hay que esperar, a ver cuánto me queda, necesito actualizar el dato. El salario mínimo general, si yo reviso, para el 2024 era de 7,467.90. Para el 2025 va a ser de 8,364. ¿Qué significa esto? ¿Un dolor de estómago para el patrón? Bueno, les comento. El gobierno federal brinda subsidios a través de la ley del impuesto sobre la renta y esta me conlleva a resolución miscelánea. Tendría que revisar los anexos para ver las tablas. Pero si rebasó o el monto fue superior a los 7,382.34, entonces no hay subsidio. Tendría que esperar resolución miscelánea fiscal del 2025 si hubiera algún cambio. De caso contrario, no hay subsidio. ¿Qué significa esto? Que tendría que pagar más impuestos o retenciones un trabajador. Retención de ISR. No te van a preguntar, se le retiene en la nómina y ¿quién lo entera? El patrón. ¿Qué conlleva? Más aumento en las cuotas de seguridad social. En impuestos, por lo tanto, si el patrón le dice adiós al subsidio, tiene que pagar más ISR, más IMSS, su sueldo del trabajador aumenta, hay que hacerle nuevamente contratos, hay que actualizarle su salario diario, hay que modificarle el salario diario integrado ante el IMSS, eso significa que va a pagar más cuotas de seguridad social, fiscalmente pues va a pagar más impuestos y financieramente tiene que aumentar los costos en los bienes o en los servicios. ¿Qué significa esto? Inflación. ¿Otra vez va a subir? Oye, Vero, yo pensé que la inflación nada más se daba cuando había escasez de productos. No. Conclusiones. El patrón de alguna forma tiene que recuperar estos costos, aumentando los precios. El impacto en la mano de obra
Pues ahorita ya sabemos que con el uso de inteligencia artificial se busca ahorrar precisamente la mano de obra. Se fomenta mucho la venta en línea. ¿Por qué? Porque con las ventas en línea, pues me ahorro probablemente demandas laborales. ¿No han ido a las tiendas de repente y ya hay autocobros? Y por ahí vamos a continuar. Por otra parte, indemnización a trabajadores del Poder Judicial. La pregunta es, la destitución de miles, porque son miles, es en todo el país. No estamos hablando de uno ni de dos, no, son miles de trabajadores. Juzgadoras, al momento que las candidaturas electas tomen posesión, genera un proceso de liquidación e indemnización acorde a la Ley Federal del Trabajo. Sus derechos adquiridos, que podría costar varios miles de millones de pesos, ¿a quién? A los contribuyentes. Porque ¿tiene que ser justicia o es justo? ¿Es un trabajador? ¿Es un servidor público? Así como tú tienes derechos, ellos también lo tienen. ¿Cuál es la diferencia? Que el sueldo, pues, es muy diferente al de un obrero. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién lo va a pagar? El contribuyente. ¿Quién va a financiar todas esas votaciones o todos esos procesos electorales? O sea, el contribuyente. ¿Y de dónde va a sacar la autoridad para financiar todo esto? Ya se los explicaba en el Plan Maestro de Fiscalización. La eficiencia recaudatoria que está teniendo actualmente. ¿Qué tenía que cuadrar jurídicamente con el Plan de Desarrollo Nacional? La consecuencia, ¿cuál fue? La reforma a 5 leyes. ¿Qué está cuadrando jurídicamente? La aprobación de la reforma judicial. ¿Qué más nos falta? Porque indirectamente, ¿a quién perjudica o quién paga? Los contribuyentes. Empresas que frenan inversión por reforma judicial. Así empezó el efecto tequila, cuando empezaron a retirar masivamente capitales. Aquí no digo que estén retirando, pero ¿qué es lo que me dice el Banco de Inversión? Degradó la recomendación para no invertir en México. ¿Por qué? Porque consideran que carecen jurídicamente o legalmente de reforma judicial. Bueno, ya todos saben la respuesta. ¿Quién va a pagarlo, verdad? Y el impacto económico que esto tiene, pues obviamente detona en más fiscalización. Y si hay más fiscalización, ¿qué es lo que tendrá que hacer el empresario para poder pagar y recuperar lo que le pagó al SAT? Subir los costos de sus productos, ¿es correcto? ¿Quién pagará elecciones, demandas laborales, finiquitos, indemnizaciones? Pues los contribuyentes. Nada más que considera que no es una, son muchísimas. ¿Qué me falta por conocer? Aquí yo siempre les doy recomendaciones fiscales. Es la primera vez que no les doy una recomendación fiscal. Les doy una recomendación a modo personal. No quiero ser pesimista. Toda la vida he trabajado, he visto varios sexenios y crisis pasar. Y sin embargo, como todo mexicano, me levanto cada día a trabajar, con la esperanza de contribuir a un mejor país para la gente que me rodea. No será el gobierno esta vez al que critique o juzgue, porque la elección de votar estuvo en mí, pero quizás se minimizó por unos cuantos. Es hora de adaptarse y estar preparado para lo que viene. No te quejes, ponte a trabajar, ponte a actuar. Las cosas no caen del cielo.
pero tenemos que estar más conscientes de que gracias a la fiscalización, gracias a la inteligencia artificial, pues el SAT ya está más al día. Y no puedes hacer de oídos sordos y decir no pasa nada. Tienes que cambiar ese chip a entrarle a la cultura del sí pago. Sí pago porque tengo auto, sí pago porque tengo casa, sí pago porque tengo cuentas en el banco y tarjetas. Bueno, ya para finalizar, quiero invitarlos a que me acompañen a la página de BEMA, ahí donde ofrezco algunos cursos, talleres de forma gratuita. Solamente como comercial así rápido les digo que el día viernes quiero que me acompañen al Teatro Matamoros. Por ahí estaré dando una charla porque es bien importante sanar tu vida, pero también sanar tu empresa. Entonces por ahí estaré compartiendo algunos tips para que me puedan acompañar. Y por otra parte también quiero invitarlos a que si tú tienes un conocido, amigo, familiar, pues que me recomiendes. Porque inicio en lo que es el mes de enero, en la tercera semana, maestría, doctorado en fiscal. Aquí la ventaja es que por convenio los costos son muy bajos. Te ahorras hasta un 50% de cualquier universidad. Mis grupos son costos bajos, grupos grandes. Esto es una ventaja. Se les garantiza también que es titulación inmediata. En la última sesión cuento con 0 rezago educativo. ¿Qué es lo que me respalda? Pues obviamente más de 17 generaciones, tanto en maestría como en doctorado en fiscal. Entonces yo los invito a que se capaciten, a que se actualicen y pues a que estemos al día. Por su atención, muchas gracias. A ver, preguntas en el chat, preguntas aquí presenciales. En términos como de lo que usted planteaba ahorita, que pues se ve como un golpe fuerte lo de la liquidación de tantos trabajadores, tengo una pregunta que me remonta a en otro periodo. Cuando se determina por desaparecer la fuerza del centro, ¿a cuántos, más o menos, cuántos trabajadores se tuvo que liquidar? ¿O ellos decidieron como autoridad no liquidar nada más y ya se puede? Honestamente, a todos se les liquidó. Sí, a todos. ¿Cuál fue la ventaja? Que muchos decidieron emprender. Entonces, imagínate cuántas empresas surgieron de esos trabajadores. Pues sí, pero se les liquidó y le costó y nosotros lo pagamos. Obviamente los contribuyentes son los que terminan pagando todo ello. Si no mal recuerdo, eran como más de 40,000 trabajadores los que se liquidó. ¿Cuántos conlleva el riesgo con el Poder Judicial? Es a nivel nacional. Pues Luz y Fuerza era nacional. Si Luz y Fuerza te quejas de que era un municipio. No me quejo más. No, o sea, digo, ahora imagínate a nivel nacional. ¿Serán más de 40,000 trabajadores? Tendríamos que ver una estadística para ver el padrón. Ahorita no puedo decir algo de lo cual no conozco, porque luego muchas veces el acceso a esa información no es como muy público. No, sí, pero por ejemplo, los que se quejaban de que no los liquidaron, las demandas procedieron, yo eso tampoco no estuve al tanto. Es tu derecho, puedes demandar. Pero antes de que demandes te tienen que liquidar, porque eres un trabajador, y no lo digo yo, lo dice la Ley Federal del Trabajo. Aquí, por ejemplo, me dice, entonces, ¿qué tan bueno será que estás perdiendo poder adquisitivo? La gente en general gana menos. Pues sí, en este sentido, tú puedes decir ganas menos o ganas más, si es en el caso de un salario mínimo, porque muchos no tenemos un salario mínimo y seguimos ganando lo mismo desde hace 2 años. Pero el poder adquisitivo se va perdiendo. ¿Por qué? Porque aumentaron los costos en los servicios, en los productos, y eso no se puede controlar. Porque si yo reviso, ahí los que me acompañan en casita, revisan teorías de inflación. Una que es muy buena es de Keynes, por ejemplo. Muchas veces cuando se aumentan los impuestos, que el actual gobierno dijo, no hay aumento en impuestos. No me vengas a decir eso. Si aumentas el salario mínimo, pues obviamente, adiós subsidio,
más cuotas obrero-patronales al IMSS, más impuestos, más retenciones de ISR, más impuestos sobre la nómina, el estatal, o sea, tiene un impacto. Entonces sí hay aumento. Quizás para el gobierno no, pero en la práctica sí lo hay. ¿Y dónde va a impactar? Obviamente en el aumento a los costos de bienes y servicios. Y esto lo vamos a ver y va a ser muy normal el próximo año. Y si sigue la fiscalización así como se está dando, pues es normal que aumenten también costos, porque los empresarios tendrán que recuperar. Ya es muy común, ya no se me asusta nadie en casa si te llega el mensajito a tu buzón tributario, si te llega a tu celular, si te llega a tu correo, ya es muy normal, no se espanten. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos entrando a la era digital, donde un robot del SAT le envía la indicación en automático al contribuyente. Oye, pero ya pagué el impuesto y me estás pidiendo que declare el ISR, el IVA del mes anterior. Sí, pero no lo pagaste antes del 17. Probablemente lo hiciste después del día 20. Entonces, por eso se alcanzó a enviar esa información a tu correo. Alguien más dice, estamos en inflación cuando la canasta familiar por la... A ver, otra vez, bájale un poquito. Estamos en inflación cuando la canasta familiar por las nubes, la gasolina, finca raíz, si no hemos notado, nos afectó muchísimo. Si tú revisas la inflación, vuelvo a repetir, no solamente se da por el salario mínimo, también por el aumento en impuestos, por el exceso en importaciones. Ay, es que es moda traer Nike, perdón, no digo marcas, y es moda traer otras marcas, sí, pero eso también lo detona. El tipo de cambio de una divisa a otra, pues no que estábamos con mucho peso mexicano, que el superpeso, no, pues este peso ya se te fue a 19 punto y fracción, casi 20 pesos. Cuando se aprueba la reforma judicial, fue lo primero que lanzó un boom. Entonces, si tú compras materia prima del extranjero, pues obviamente te afecta. Este también es un detonante para que haya inflación. No se aumentaron los impuestos, lo que se aumentó fue la recaudación, es correcto. Y sea más contribuyentes que pagan. No, ¿y sabes dónde está el negocio? Perdón, la estrategia o la eficiencia recaudatoria. En la regularización. Hay que regularizar a todos esos contribuyentes que traen errores. Oye, Vero, pero pues yo le compré el paquete, el software ahí a un proveedor y luego andábamos con el trance del 3.3 al 4.0. Era lógico que hubiera errores. No me interesa, hay diferencias, hay cruces de información. El SAT tiene una cosa, tú tienes otra. O sea, no te puedes dar el lujo de equivocarte. Tiene que ser simetría fiscal. Las compras en plataformas como Temu, Shein, ya les piden RFC. No me sorprenda, y no me sorprende, porque incluso hasta el Netflix, cuando tú llenas toda la información, revisen la ley del IVA, no recuerdo bien, está entre el artículo 18, tiene un inciso, ahorita no recuerdo bien cuál es, pero toda la información que tú le brindas a estas empresas transnacionales, ¿qué crees? Pues ellos se las proporcionan al SAT. Entonces hasta el Netflix es un chismoso, así de simple. La vanidad de querer estar a la moda nos trae consecuencias. Ya lo veíamos desde el inicio, por eso les traje a Alfred Marshall. El amor no empieza por lo que consumimos, el amor no empieza por sentirnos bien, esa satisfacción que nos genera bienestar. Sí, pero es una moda de consumismo, uso y desecho. ¿Por qué? Porque todo parte, ahí les dejo la tarea psicológicamente, teoría de la motivación, con Abraham Maslow. Me habla de las necesidades fisiológicas, lo más básico, dormir, comer, alimentarse, y entra nuestra persona. ¿Por qué haces ejercicio? ¿Por vanidad? No, lo hago por salud, lo hago por autoestima, no porque alguien me dijo que era gorda y me divorcié, no por eso, no, lo hago por mí misma, ¿me explico? ¿Por qué bailo? ¿Por qué me gusta el zumba? Pues tengo que desquitar, si no bailo por fuera, pues bailo ahí, ¿no?
Y así empiezas a hacer muchas cosas. ¿Por qué juegas fútbol? El básquet, no sé, cualquier cosa. No vas a estar ideando, mejor sé productivo, haz cosas pues desde tu perspectiva. Pero todo parte de la autoestima y del amor propio. Son terceros chismosos igual que Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad ya te pide hasta el RFC. Ya quiere saber todo. No, y no les quiero contar más porque luego no es ético, pero dentro del Plan Maestro de Fiscalización hay coordinación, hay información entre la Federación y el Estado. Imaginen qué pasaría si un día también le entra el municipio. Con eso lo voy a cerrar. Bien, doctora, por último tenemos en Facebook una pregunta de Viviana Gutiérrez Ramírez. Pregunta, ¿en qué ciudad ofrece los posgrados que nos comentaba? Muchas gracias. Yo te invito a que me acompañes desde cualquier parte del país, porque tengo alumnos del norte, del sur, del centro. He formado más de 300 profesionales. Entonces, como es modalidad virtual, puedes hacerlo desde cualquier parte del país. Muchísimas gracias. Síganme en la página porque ya se abrieron inscripciones, traigo cupo limitado y urge que se inscriban, porque ya si te esperas a iniciar, se cierra el grupo y ya no es posible. Antes sí aceptaba todavía alumnos un mes después de que se iniciaba el grupo, actualmente ya no. Ya las inscripciones son 3 meses antes y se cierra el día que se inicia, que es en este sentido el 17 y el 18 de enero. Dice, aquí en Veracruz, cruce de información del IMSS, les llegó alta y una multa. Pues, ¿qué crees? La información ya la tiene el IMSS, la tiene el SAT, y ¿qué crees? La Secretaría de Finanzas. Esto no es nuevo. Dulce María Campos Leiva. Muchas gracias, me los pasas. Grupo Navarro, a ver, pues ponlo. Ok. Bueno, pues aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que lo que haya compartido el día de hoy pues haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Aquí en Morelia estamos de fiesta y hay un desfile. Muchas gracias, doctora, por esta capacitación que nos ofreció. Nos tiene muy buenas noticias, todo lo que nos trajo, pero pues, para estar más prevenidos. Queremos hacerle el reconocimiento a Verónica Mayeli Errejón López por su valiosa intervención como ponente en el programa Academich. Este reconocimiento está firmado por la directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Entonces, le entregamos su reconocimiento y le agradecemos por habernos prestado su tiempo. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarme, por hacer esto posible, porque aquí mientras pidan curso, aquí me tienen. Michoacán, honestidad y trabajo.